¿Cómo entra el coronavirus en nuestras células? ¿Cómo nos infectamos del coronavirus? Pues como igual sabéis, la principal vía de contagio es la vía aérea, la vía respiratoria, de manera que el virus penetra a través de nuestro sistema respiratorio y donde primero lo podemos detectar en nuestro organismo es en la mucosa nasofaríngea. De hecho, es por eso que es allí donde se realiza la toma de muestras para el diagnóstico por PCR. Pero ¿cómo es capaz de entrar de forma selectiva en nuestras células? Pues esto es posible porque el virus tiene una especie de llave que encaja con una cerradura que está presente en nuestras células. Esta llave es la proteína S o proteína spike del virus, que habréis visto representada como pinchos o espículas en la superficie de esta familia de virus que son los coronavirus. Muy bien, pues esa proteína S encaja de manera perfecta con un receptor que tenemos en la superficie de nuestras células, en la membrana celular, que es el receptor AC2. Cuando la proteína S se une a este receptor AC2, el virus es capaz de entrar en nuestras células y una vez dentro necesita de nuestra maquinaria celular para reproducirse y seguir viviendo. De hecho, utiliza los mecanismos de nuestras células para replicar su material genético y producir las proteínas virales que serán necesarias para después ensamblarse y formar nuevos virus. Una vez que estos nuevos virus se han formado, se liberarán al exterior de la célula y comenzará de nuevo el proceso al reinfectar otras células. ¿A qué órganos afecta el coronavirus? Como hemos dicho, el virus penetra por vía aérea y desde la mucosa nasofaríngea va a ser capaz de llegar a los pulmones, donde se multiplicará en los alveolos pulmonares. De hecho, en los alveolos pulmonares estas células tienen receptores también, estas cerraduras para estos virus. Y desde el pulmón, a través del torrente circulatorio, va a ser capaz de llegar a otros muchos órganos cuyas células tienen también en su superficie estos receptores o cerraduras para el coronavirus. Así, además del pulmón, el coronavirus puede afectar también a otros órganos como los riñones, el corazón, el hígado, el aparato digestivo y en general el sistema circulatorio. Y es por eso que el coronavirus puede producir daños multisistémicos. Pues en resumen o como conclusión, el virus entra en nuestras células a través de una unión muy específica entre una llave, que es la proteína spike del virus, y una cerradura, que es el receptor AC2 de nuestras células. Y en resumen, el coronavirus va a afectar a todos aquellos órganos que presenten este receptor. El principal órgano son los pulmones, pero el coronavirus también puede producir daños importantes en otros órganos como el corazón, el riñón o el sistema vascular en general.